Nadie estaba preparado para lo que venía después de aquel divorcio. Ni los amigos más cercanos, ni la prensa, ni siquiera Angélica, que siempre había imaginado que, aunque la separación fuera dolorosa, ambos caminarían hacia adelante con un ritmo pausado, respetuoso y casi lógico después de tantos años compartiendo una vida. Sin embargo, la realidad se encargó de mostrarle algo muy distinto: el ritmo no fue el mismo para los dos. Mientras ella intentaba recoger los pedazos de su estabilidad emocional, respirar hondo y entender en qué punto exacto se había quebrado todo, su ex esposo, Otto Padrón, tomó una decisión que la dejó sin palabras, una decisión que la atravesó de una manera tan inesperada que terminó rompiendo el silencio que había intentado guardar. La historia comienza unas semanas después de la firma del divorcio, cuando todo parecía aún demasiado reciente como para siquiera pensar en caminos separados tan marcados. Para Angélica, cada día tenía un pequeño desafío emocional: despertar sola, ajustar rutinas, explicarle a algunas personas cercanas que estaba bien, aunque todavía no lo estuviera del todo. A veces se obligaba a sonreír, no porque quisiera fingir, sino porque quería demostrarse que la vida seguía adelante aunque doliera. Se repetía una frase que su madre le decía de niña: el corazón siempre aprende a caminar, incluso cuando cree que ya no puede. Esa frase la acompañaba como un rescate silencioso en medio del torbellino emocional. Pero mientras Angélica procesaba, respiraba, pensaba y comenzaba a aceptarlo todo con calma, Otto tomó un rumbo completamente distinto. No esperó, no hizo pausas, no dudó. Fue como si hubiera estado listo para comenzar un nuevo capítulo de inmediato, como si el cierre del matrimonio no hubiera dejado cicatriz alguna. Cuando Angélica recibió la noticia, no fue por una llamada, ni por una conversación adulta entre dos personas que habían compartido tantos años. Fue por terceros, por mensajes que llegaban con esa mezcla entre sorpresa y escándalo que suele caracterizar a los rumores que se expanden rápido. Algunos amigos se adelantaron a mandarle capturas, otros se limitaron a decirle: ya te enteraste. Ella, en un acto de valentía, decidió ver con sus propios ojos lo que todos comentaban, aunque una voz interna le pedía que no lo hiciera. Al mirar aquella fotografía inevitable, Otto sonriendo al lado de otra mujer sintió un golpe seco en el pecho. No era celos, no era enojo. Era algo mucho más humano y profundo. Una sensación de reemplazo inmediato, un shock que no se esperaba, una especie de mensaje silencioso que parecía decirle que su historia había sido cerrada para él de manera abrupta, sin duelo, sin reflexión, sin ese espacio que ella sí había necesitado. Y así fue, justo ahí, cuando sus emociones rebasaron la fuerza que ella intentaba sostener. No lloró porque él estuviera con alguien más, lloró porque comprendió que sus tiempos no fueron respetados, que su dolor no tuvo espacio para ser reconocido y que aquello que había guardado dentro, con tanto esfuerzo, necesitaba salir. No era debilidad, era humanidad, pues la tristeza no apareció de golpe. Había estado acumulándose desde hacía tiempo, en pequeñas señales que ella intentó ignorar: silencios incómodos, miradas esquivas, conversaciones que antes fluían y que ahora parecían repetirse sin alma. Pero cuando vio que él había avanzado tan rápido, que no miró atrás ni por un segundo, sintió que todas esas señales por fin se ordenaban en su mente. Angélica no buscaba que él siguiera atado a ella, tampoco pretendía un tiempo exacto para que él sanara. Lo que le dolía era la facilidad aparente con la que Otto había cerrado ese capítulo. Era como si la historia que ella cuidó, protegió y sostuvo por tanto tiempo se hubiera vuelto, de un momento a otro, algo reemplazable para él. Y eso era lo que verdaderamente la quebraba. Y en medio de ese torbellino emocional, Angélica tomó una decisión difícil: romper el silencio. No para atacar, no para señalar, no para destruir, sino para liberar la tristeza que llevaba cargando. Sentía que su voz había estado atrapada, temerosa de ser juzgada o malinterpretada, pero ahora necesitaba decir su verdad. Porque también tenía derecho a expresar que le dolió, que la sorprendió, que la dejó confundida. Y en una entrevista íntima ficticia en esta narración habló con una sinceridad que rara vez se permite una figura pública. Contó que le costaba dormir algunas noches, que había momentos donde caminaba por su casa sintiendo que algo faltaba, no por la presencia de Otto, sino por lo que ella había entregado durante tantos años. Confesó que lo que realmente la derrumbó no fue la noticia del nuevo amor, sino sentir que sus emociones no habían tenido importancia para él, que su proceso interno parecía irrelevante para alguien que conoció sus vulnerabilidades más profundas. Cuando pronunció aquellas palabras, cuando reconoció el dolor que había llevado consigo, no lo hizo desde la amargura. Lo hizo desde la verdad. Y esa verdad, tan humana, tan real, tan universal, resonó en quienes la escuchaban. Porque al final, su historia no era solo la de una mujer famosa enfrentando un divorcio en público.
Y mientras la entrevista avanzaba, Angélica explicó que no buscaba juzgar a nadie, ni interferir en la felicidad ajena. Pero sí necesitaba reconocer y verbalizar la herida que se había abierto inesperadamente. Porque guardar silencio, como tantas veces había hecho para no generar ruido, para no causar polémica, ya no era opción. Pues su confesión no fue un grito. Fue un susurro lleno de verdad. Un susurro que nacía desde un corazón que aún sanaba, desde una mujer que reconocía su vulnerabilidad sin avergonzarse de ella. Y ese susurro, a pesar de ser suave, tenía la fuerza suficiente para recordar que incluso quienes parecen más fuertes, más sonrientes o más acostumbrados a estar bajo luces públicas, también sienten, también lloran, también necesitan tiempo para volver a levantarse. Aquel día, Angélica no habló como artista, habló como ser humano, y su historia, aunque dolorosa, se convirtió en una ventana abierta hacia su fuerza interior, esa fuerza que pese a todo siempre ha sabido resurgir. Y lo que vino después fue, para muchos, lo más impactante de todo este capítulo ficticio. Y para Angélica, sin duda, fue el golpe más duro que la vida le lanzó en ese periodo tan vulnerable. Porque una cosa era enterarse de que Otto Padrón ya tenía un nuevo amor, pero otra, muchísimo más dolorosa, fue lo que ocurrió frente al público, frente al mundo entero, sin ningún aviso, sin ninguna consideración por quienes aún estaban tratando de entender la ruptura. Pues el rumor comenzó con pequeños susurros en redes sociales. ¿Lo viste? Otto hizo algo grande hoy. Dicen que fue en un evento. Parece que hubo una declaración fuerte. Angélica no quería enterarse, no quería abrir otra herida. Sentía que ya tenía suficiente con lo que estaba atravesando. Sin embargo, la noticia llegó a ella igual, como todas aquellas cosas que uno preferiría no enfrentar, pero que la vida, caprichosa y cruel a veces, se encarga de poner justo frente a nuestros ojos. En un evento público, con cámaras, aplausos y gente observando, Otto Padrón decidió dar un paso que nadie imaginó tan pronto, le pidió matrimonio a su nueva pareja. La escena se viralizó en minutos. Las imágenes mostraban a Otto arrodillándose, sonriendo, mirando con emoción a su acompañante como si el pasado hubiera desaparecido. Como si nada hubiera existido antes. Como si no hubiera habido una historia previa, una familia, una vida compartida. La multitud aplaudió sin entender la carga emocional que esto podría significar para Angélica. Para Angélica, aquel rumor que se convirtió en noticia pública fue como ver la vida correr sin piedad. No era el compromiso en sí lo que la quebraba, sino la forma, tan apresurada, tan expuesta, tan ajena a cualquier tipo de sensibilidad. Sentía que ni siquiera le habían dado el espacio de cerrar su propio duelo cuando el mundo ya estaba celebrando un nuevo comienzo para él. La tragedia emocional comenzó a formarse en su interior. No porque ella deseara volver con él, ni porque no aceptara que cada persona tiene derecho a rehacer su vida, sino porque ese anuncio público reflejaba una verdad que dolía, su historia ya no tenía peso alguno en la vida de Otto. El día que la noticia estalló, Angélica estaba tratando de tener una mañana tranquila. Se había prometido no mirar su celular, no revisar redes, no pensar en nada que pudiera herirla. Pero fue imposible evitarlo. Los mensajes comenzaron a llegar sin parar. Te enteraste. Lo siento, amiga, no puedo creer que lo haya hecho así. Esto ya es demasiado. Angélica respiró profundo, pero aún así sintió que las lágrimas se acumulaban sin pedir permiso. No era solo tristeza. Era una mezcla compleja de desilusión, sorpresa, incredulidad y una punzada de decepción que parecía no tener origen claro. Era hacia él, hacia la vida, hacia sí misma por haber esperado un cierre más humano. Era difícil saberlo. Fue durante toda la tarde, trató de mantenerse firme. Caminó de un lado a otro en su sala, intentando buscar respuestas que no existían. En un momento, se detuvo frente a una fotografía antigua que aún estaba en su repisa, una imagen de sus mejores tiempos, antes de que todo comenzara a fracturarse, y sintió un nudo en la garganta. No lloró por lo que ya no era, sino por lo que había pensado que alguna vez fue. Lo que más le dolió fue el contraste. Mientras ella buscaba sanar con calma, con pasos lentos pero sinceros, Otto parecía correr hacia una nueva vida como si estuviera escapando hacia adelante, sin detenerse a mirar el camino que dejaba atrás. Pues la tragedia del momento no estuvo en la propuesta en sí, sino en el eco que generó. Cada comentario, cada titular, cada video repetido una y otra vez en redes sociales amplificó su dolor. El mundo entero parecía analizar un hecho que para ella era una herida abierta. Una herida que todavía tenía puntos de sutura invisibles. Y fue así, casi sin darse cuenta, Angélica rompió el silencio por segunda vez. No lo hizo en una entrevista formal esta vez, ni frente a cámaras. Fue en un círculo íntimo, con gente en la que confiaba. Y lo que dijo fue simple, pero lleno de verdad humana. Ese fue su desahogo, breve, pero profundo.
ella al romper el silencio. Y aunque intentó mantenerse fuerte, no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. Lágrimas que no nacían del pasado, sino de la forma en que aquel capítulo había sido cerrado sin delicadeza alguna. Pues la vida, en ocasiones, no avisa. Los finales no siempre son suaves. Y las noticias que más duelen suelen ser las que menos se esperan. Angélica Vale, nacida el 11 de noviembre de 1975 en Ciudad de México, creció en un ambiente rodeado de luces, cámaras y escenarios. Hija de la icónica actriz y cantante Angélica María y del comediante Raúl Vale, parecía que su destino estaba marcado desde el principio. Angélica creció viendo el éxito de su madre, acompañándola a grabaciones, presentaciones y viajes. Aunque esto le regaló aprendizajes únicos, también le quitó algo que muchos niños tienen naturalmente, tranquilidad y anonimato. Pues además, la separación de sus padres fue un momento difícil para ella. Angélica, siendo aún pequeña, tuvo que adaptarse a una nueva dinámica familiar, algo que la marcó profundamente. Aún así, siempre ha hablado con cariño de ambos, agradecida por la formación artística y emocional que recibió. Mientras otros jóvenes atravesaban la adolescencia lejos del juicio público, Angélica vivió cada cambio físico, emocional y profesional frente a cámaras. Esto, aunque parecía natural para la hija de dos grandes artistas, le trajo presión e inseguridades. Desde muy joven sufrió comentarios sobre su apariencia, su peso, su forma de ser. La industria suele ser dura, y más aún con las mujeres. Ella misma ha confesado que muchas veces dudó de sí misma, sintiéndose no lo suficientemente perfecta para un medio que siempre exigía más. A pesar de ello, Angélica jamás dejó de trabajar. Desde telenovelas infantiles hasta programas de humor, su talento la hacía brillar incluso en momentos en los que internamente se sentía vulnerable. En 2006 llegó el papel que marcaría su carrera para siempre, Letty, en La fea más bella. La telenovela se convirtió en un fenómeno internacional, y Angélica demostró que su carisma, sensibilidad y comedic timing no tenían límites. Fue que durante este éxito, vivió una etapa profesional luminosa, pero también enfrentó desafíos personales, largas jornadas, presión mediática y una vida sentimental que todavía no encontraba estabilidad. El amor y su deseo de formar una familia. Y a pesar de ser una figura querida por millones, Angélica ha dicho que durante muchos años sintió miedo de no encontrar a la persona adecuada. Había tenido relaciones que no funcionaron, decepciones, ilusiones rotas, como cualquier ser humano. Finalmente, años más tarde, decidió casarse con Otto Padrón, con quien formó una familia y tuvo a sus 2 hijos, quienes se convirtieron en su motivación más grande. Retos emocionales como adulta. Aunque Angélica siempre se muestra fuerte, cálida y divertida, ha confesado en varias ocasiones que su vida nunca ha sido perfecta. Ha atravesado etiquetas y críticas por su físico, desgaste emocional por vivir siempre en público, pérdidas familiares difíciles, cambios drásticos en su carrera, momentos de ansiedad, estrés y desgaste psicológico. Y ella misma ha dicho que, a pesar de pertenecer al mundo del entretenimiento, su vida no está hecha de color rosa, y que ha tenido que aprender a levantarse una y otra vez. La maternidad transformó por completo su perspectiva. Ser mamá le dio estabilidad interior y la ayudó a reencontrarse con su valor personal fuera de cámaras. Angélica se convirtió en una mujer más segura y más consciente de sus límites. Ha dedicado gran parte de su energía a que sus hijos crezcan con amor y sin presiones del medio artístico. Ese es su refugio, su centro y su mayor orgullo. Fueron momentos duros y silencios que pesan. Como toda persona adulta, Angélica ha atravesado situaciones difíciles que no siempre comparte. Procesos personales complejos, cambios en relaciones importantes, decisiones dolorosas de vida y trabajo, pues rumores y especulaciones que afectan más de lo que se imagina. Y ella ha dicho que muchas veces tuvo que ser fuerte aun cuando no se sentía fuerte. Y que, en ocasiones, sufre en silencio para no preocupar a quienes ama. Una vida con luces, y también sombras. Pues la vida de Angélica Vale no ha sido perfecta. Ha tenido éxito, sí. Ha sido querida, sí. Pero también ha enfrentado momentos tristes, frustraciones, inseguridades y decisiones difíciles. Su fortaleza radica en que, pese a todo, se levanta con humor, con amor y con una enorme humanidad. Y quizás eso es lo que más la distingue. Angélica no es perfecta. Es